Coordinadora de formación y asesorías pedagógicas del área de lenguaje y literatura. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, Catherine. Bienvenidos a los profesores que en este momento empiezan a acompañarnos, los que seguramente van a ingresar más luego. Hoy vamos a abordar cómo diseñar tu clase de Sabia Lenguaje para primaria. ¿Listo? Entonces, comencemos. Al finalizar esta sección, ¿qué esperamos? Vamos a identificar los elementos y la ruta didáctica para la elaboración de guías de aprendizaje de la educación virtual aplicada a la enseñanza del lenguaje en primaria. Entonces vamos a estar utilizando fuertemente nuestra plataforma, tal vez otras herramientas digitales que nos pueden apoyar también y algunos elementos de juego en casa. Previendo que no todos nuestros chicos tienen acceso a plataforma. Entonces vamos a estar combinando diferentes estrategias para nuestra clase. Bueno, ¿qué ventajas tenemos en el uso de guías de aprendizaje? Lo hemos venido abordando en cada uno de los webinars, también de los espacios que como SM desde las diferentes áreas hemos liderado. Y vamos a proseguir con las guías de aprendizaje. Entonces vamos a hacer un recorderis. Lo primero es que las guías de aprendizaje van a centrar el proceso en la actividad del aprendiz, es decir, en nuestro estudiante. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde dirigirse? ¿Dónde debe mostrar los resultados de las tareas, de cada una de las actividades que vamos guiando? Tienen en cuenta los estilos de aprendizaje y saberes previos de los estudiantes. Entonces, voy a considerar siempre cuál es el nivel, cómo aprenden unos, tal vez unos son más auditivos, otros son más visuales. Todo esto lo voy a tener en cuenta dentro de mi guía. Promueven el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento y de diferentes tipos de pensamiento. Orientan a la práctica y transferencia de situaciones reales de la vida. Recordemos que cada uno de los espacios de las situaciones que nos ofrece el texto escolar Sabia Lenguaje, pues también buscamos que los estudiantes lo apliquen en situaciones cotidianas, así estemos en cuarentena, así estemos confinados en casa. Eso es lo que buscamos, mirar qué posibilidades hay para aplicación. Y promueven la autoevaluación, la evaluación formativa y los valores, desde luego. Facilitan el desarrollo de aprendizaje autónomo independiente y esto es algo de los puntos claves que nos ha dejado la cuarentena. Desarrollar muchísimo el aprendizaje autónomo y, por supuesto, la guía por parte de la familia. Muy bien, lo primero que voy a hacer como docente para empezar mi tema, vamos a ubicarnos en grado cuarto de primaria y desde luego desde mi plataforma voy a ingresar al planeador de clases. El planeador de clases entonces me permite tener una trazabilidad, cuál es el estándar, cuál es el DBA, las evidencias, el desempeño y los indicadores de desempeño que voy a trabajar en la temática. El caso que vamos a desarrollar es el cuento a partir de la unidad 2 de Sabia Lenguaje cuarto y vamos a explorar este primer, digamos, reto. Entonces, el estándar es elaborar hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario entre este y su contexto. Además, como DBA, crear textos literarios en los que se articulan lecturas previas e impresiones sobre un tema o situación. También identificar el contexto en que se crea una obra literaria, en este caso un cuento, y como indicador de desempeño el estudiante va a producir y escribir narraciones de hechos reales e imaginarios, teniendo en cuenta las características propias de la narración que vamos a estudiar. Bueno, entonces aquí voy a ir moviéndome por la guía, voy a abandonar un poco y me voy a ir al texto del documento para que podamos visualizar. Entonces,
Ya los profes que nos han venido acompañando saben que les hemos abordado muchísimo la guía, entonces acá tenemos este modelo. Las anteriores que he venido manejando en el área van más enfocadas o el lenguaje ha sido muchísimo al docente. En esta oportunidad vamos a hacerlo como lo acabé de mencionar con la presentación en PPT, pues este va lenguaje directo a mi estudiante. Entonces la guía de aprendizaje de grado cuarto, compartir cuentos, Bogotá, abril 2020. Vamos a identificar en primer lugar la guía de aprendizaje con datos concretos de nuestro colegio, del grado, asignatura, docente, la dedicación, esto puede variar dependiendo. Entonces aquí para mi ejemplo tengo el Colegio Gimnasio SM. Bueno, por acá me dicen que comparta pantalla. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos sobre la guía de aprendizaje. Me devuelvo un poco. Acá tenemos la identificación, en este caso de nuestro colegio SM. El título, guía de aprendizaje, lenguaje, cuarto grado, compartir cuentos. Bogotá, el mes, abril 2020. Y el primer punto es identificar al estudiante la guía. En esta identificación, pues hay datos concretos del colegio, el grado, la asignatura, el docente, el número de la guía y las fechas sobre las cuales vamos a trabajar. Entonces, para mi caso está Colegio SM, grado cuarto, asignatura lenguaje. Esta guía la he trazado a partir de hoy, 21 de abril de 2020, y espero terminarla con mis estudiantes de grado cuarto el 26 del domingo. ¿Por qué ubico el domingo? Para que ellos tengan tiempo de publicar o de entregar las actividades o las evidencias que yo les sugiero. Vuelvo entonces al estándar, el DBA desempeño indicadores que mencioné usando el planeador de actividades. Y voy entonces al segundo punto, que es la presentación. Profes, aquí es súper importante que yo personalice mi lenguaje con mis chicos. ¿Qué van a recibir ellos? ¿Cuál es esa carta de cercanía? ¿Cierto? Entonces dice así. Estimado estudiante, en estos tiempos de cuarentena y confinamiento en casa, escuchar, imaginar, crear, narrar, dibujar cuentos en familia es una maravillosa oportunidad para aprender y pasarla divertido. Los contenidos de esta guía de aprendizaje te ayudarán a comprender los elementos que componen un cuento y atreverte a escribir uno usando los elementos narrativos aprendidos. Te invito a que realices los ejercicios y desarrolles las actividades teniendo en cuenta las fechas de entrega establecidas. Aquí abro paréntesis, siempre es importante que tengamos en cuenta los tiempos y las maneras en cómo ellos van a hacer las entregas. Sigo. Para lograrlo, al momento de desarrollar las diferentes actividades planteadas, es importante que uses las estrategias que ya conoces y los recursos que pongo a tu disposición. Recuerda estudiar en un lugar tranquilo donde puedas concentrarte y practicar tantas veces como sea necesario. Si necesitas ayuda con alguna actividad, no te preocupes, aquí estoy para ayudarte. Escríbeme al correo electrónico. Tu profe Joana. Entonces, es importante que le escribamos una carta a nuestros estudiantes, qué es lo que va a ver en la guía, de qué manera va a presentarlo y pues esa oportunidad de apoyo o de contacto si necesita ante cualquier inquietud. Luego encontramos aquí como una rúbrica de actividades de mi rutina diaria. Recuerden que con la cuarentena pues todo cambia, nuestras rutinas cambian, entonces sí es importante que pues nuestros estudiantes también nos vayan contando o generar esos procesos de conexión social y vayan haciendo un checklist de esas rutinas. La cuarentena deja eso. Personalmente hablo, ya me acostumbré a una hora a atender una cama, a levantarme, a desayunar y estar lista frente al computador, frente a cierta
hora del día. Entonces acá tenemos unos ejemplos: me levanto temprano para aprovechar el día, me baño y me cambio o no me quedo en pijama. Y ustedes ven acá unos emoticones, ¿cierto? De asombro o de guiño, si realmente lo estamos cumpliendo, si el estudiante lo está haciendo, ¿cierto? Si está ordenando su cuarto. Si está realizando algunas actividades de esta guía, por eso aparece en negrilla: el almuerzo, colaboro con una actividad en mi casa, me divierto con alguna actividad recreativa y descanso temprano y duermo lo suficiente para tener energía. Estas actividades de mi rutina diaria son claves, profes, que las empecemos a trabajar, que las empecemos a socializar día a día, porque pues también se trata de eso, no solamente de aprender un contenido, sino generar esa conexión social con mis estudiantes, de estar pendientes de crear rutinas con ellos. Muy bien, entonces el tercer punto es la estructuración de las actividades de aprendizaje. Entonces saben que aquí los organizamos por antes de aprender, durante el aprendizaje y después de aprender. Y cada uno de esos tres momentos también tiene otros subprocesos, llamémoslo así. En el antes de aprender, comenzamos con una reflexión inicial y nos contextualizamos con los conocimientos previos de mis estudiantes. Entonces vamos a mirar actividades de reflexión inicial. Entonces, aquí, como les mencioné, estamos sobre el lenguaje Savia cuarto y empezamos así. Todo se ha acabado, como una pregunta. Y recuerden que en la guía siempre le estoy dando un paso a paso a mi estudiante por dónde debe ingresar, aún con los pantallazos, porque es muy distinto cuando yo hago una lista con texto y cuando lo acompaño además con un pantallazo. Eso apoya bastante y más para los papás que acompañan a los chicos. Entonces, aquí, ingresa a la plataforma digital de Savia y da clic en tu libro Savia Lenguaje Cuarto. Selecciona la unidad 2 que se llama Compartir Cuentos y da clic en Recursos Interactivos. Vamos a comenzar con la imagen que se llama Se acabó. Entonces, este es el pantallazo de cómo lo vería mi estudiante. Y la actividad dice así: reflexiona. Lee la imagen con detalle, con tus propias palabras que entiendes de esta valiosa frase. Entonces vamos a ir al espacio de mi estudiante. Yo ya he ingresado aquí a lenguaje cuarto de mi estudiante Mariana. Le pide a ella que vaya a la unidad número 2 y que vaya a los recursos interactivos. Y sobre los recursos interactivos vaya a Se acabó. En los recursos interactivos desde el usuario del docente, vamos a recordar que yo, aquí ya estoy en el usuario del docente, voy al índice de unidades y en la unidad 2, yo puedo en los recursos interactivos, tengo unos a disposición, digamos precargados, conforme a las temáticas que se desarrollan en la unidad, pero también como profesor yo puedo estimar otros recursos y cargarlos en mis recursos personales. Yo ya cargué aquí e hice visibles los que estimo. Voy a trabajar con la unidad 2, que se llama Compartir Cuentos. Entonces, regreso al usuario de mi estudiante y le dice a ella que vaya, se acabó. Va a encontrar esta imagen que dice así, entre comillas, pero ni colorín ni colorado, el cuento no se acaba. De Mario Benedetti, El Baquiano y los suyos, ni colorín colorado, y aparece un enlace. En la guía, el estudiante dice: ¿qué entiendes de esta valiosa frase? Entonces la idea es que él discuta, o mi estudiante discuta, y además yo le ofrezco aquí una situación de reflexión. Con el COVID-19 parece que afuera casi todo estuviera suspendido, las clases, los eventos culturales, las puertas de las oficinas de nuestros papás, los restaurantes, las heladerías, los parques, los aeropuertos, los vuelos, hasta las puertas de nuestra casa, en fin. Pero nunca nuestra imaginación, creatividad y nuestros sueños cuando estamos despiertos. Aquí le estamos haciendo y tratamos con nuestros estudiantes de generar esa reflexión que aunque todo esté parado, los cuentos no, nuestra imaginación y nuestra creatividad, nuestra mente no. Entonces, aquí decimos: cuéntanos
por nuestra cartelera Padlet el día miércoles 21 de abril qué lugares y con quiénes has visitado en tu imaginación en esta cuarentena. Entonces acá, Padlet, para los que de pronto lo conocen o no, es una fantástica herramienta en las que yo puedo trabajar a modo de una cartelera, muro, ¿cierto? Como cuando en el colegio lo estamos. Y aquí entonces yo ya he creado mi Padlet. Para entrar a Padlet es sencillo el registro, nos pide un correo electrónico, redes sociales y aquí pues como les mencionaba esto es una cartelera. Lo puedo usar alterno al foro porque esto también puede ser desde el foro, desde las propuestas individuales de ritmos de aprendizaje y aquí entonces ubico y les pido a ellos que me cuenten. Voy entonces a compartir el link por el anuncio. Bueno, proseguimos. Entonces estoy acá. Kate, ¿me escuchas? Sí, señora, te escucho muy bien. Okay. Acabo de compartir el link de tu Padlet por el Sí. chat de opiniones y ya pueden ingresar. Perfecto. Entonces, en el Padlet buscamos que los estudiantes cuenten qué lugares y con quiénes han visitado en su imaginación en esta cuarentena. Entonces, si los participantes pueden añadir su comentario, bien lo pueden hacer ahí, tal cual si fueran docentes, si fueran estudiantes. Muy bien, volvemos entonces a la guía mientras nos van compartiendo sus comentarios. En las actividades de contextualización seguimos en antes de aprender. Aquí buscamos es recobrar todos esos conocimientos previos que tienen nuestros chicos en torno a los cuentos. Aquí la unidad 2 empieza con una lectura de un cuento que se llama Un embrujo de siglos, hada o bruja. Así tal cual empieza. Le pido entonces a mis estudiantes que ingresen al escenario del plan lector y den clic en la audio lectura que se llama hada o bruja. Aquí entonces aparece el pantallazo. El estudiante da clic allí, escucha atentamente con ayuda de unos audífonos la audiolectura, un cuento de Ana María Aguilardes, Un embrujo de siglos. Entonces, volvamos al espacio de mi estudiante y lo que él debe hacer, fíjense que aquí están recursos interactivos. En el usuario del docente, aquí en estos espacios o en estos iconos de la parte derecha superior encontramos plan lector y le indica que vaya a hada o bruja.
Muy bien, aquí lo que hicimos fue escuchar un poco de la audiolectura y las audiolecturas, a diferencia de la lectura que ofrece la apertura de la unidad 2, pues obviamente tiene esas inflexiones de voz, ese estilo narrativo que busco que el estudiante lo escuche perfectamente. Entonces vamos a mirar la actividad sugerente. Micate. Sí, no se escuchó el audio. ¿No se escuchó el audio? Bueno, no importa si no se escucha. Digamos que aquí buscamos es que simplemente darle como ese clic y verificar la audiolectura. Sin embargo, aquí estamos conversando que la audiolectura nos permite entonces tener otro abordaje del cuento, donde se hace inflexiones de voz y donde se hace ambientación de sonidos. Muy bien. Entonces, el estudiante, luego de que ha dado clic sobre la audiolectura y la ha escuchado atentamente con la ayuda de sus audífonos, la sugerencia es que vamos a dibujar. Esa es la oportunidad de ir trabajando esos escenarios manipulativos en casa. No todo el tiempo puede ser algo digital. Micate, ¿me confirma si se está escuchando? En estos momentos no. ¿No se está escuchando para los asistentes? No, señora. Permíteme, entonces ya reviso. Bueno, pero acá el micrófono está bien. ¿Qué será? Puede ser un tema del audio del computador, pero puedes continuar, no te preocupes. Está bien también. ¿Continúo entonces? Sí, continúa. Muy bien. Bien, entonces estamos en el escenario de contextualización, lo recordamos, ¿verdad? Le he pedido a mi estudiante que vaya a plan lector, escuche la audiolectura Hada o Bruja y primero le pido que lo escuche. Luego, entonces vamos a dibujar. Entonces, alista los siguientes materiales en casa: hoja blanco de tamaño oficio o un cuarto de cartulina de colores, lápiz y colores, marcadores o témperas, como mejor lo prefieres. Es importante que dobles la hoja, la cartulina, en 6 partes iguales. Te pondré un reto. Las actividades a continuación todas las vamos a realizar con la mano que menos uses. Para mi caso, es decir, la profe, es la mano izquierda. Escribe en la parte superior tu nombre completo. Recuerden que yo le estoy pidiendo a mi estudiante que esto todo lo haga con la mano que menos utiliza. Esto tiene una apropiación pedagógica y es que el cerebro, la parte de neuroeducación, lo incomode un poquito. Y aquí lo que estamos haciendo, trabajando, es la memoria auditiva de eso que acabo de escuchar mi estudiante. Luego dibuja con el lápiz la secuencia que recuerdas del cuento que escuchaste y luego coloréalo o píntalo con el material de tu preferencia. Abre tu libro físico en las páginas 63 a las 65, lee la historia desde tu libro al mismo tiempo que escuchas nuevamente la audiolectura. Corrobora si la secuencia que dibujaste y diste color corresponde con el fondo de historia original del texto. Aquí luego le pido entonces que escuche, dibuje. Fíjense que aquí estoy utilizando elementos manipulativos de fácil recordación, algo que le gusta mucho a los chicos, que son pintar y dibujar, pero a la vez estoy trabajando con ellos la memoria de la oralidad. La oralidad es algo que hemos perdido muchísimo y por eso necesitamos trabajarlo desde este escenario. Luego, entonces, nuevamente tendrá que escucharlo, pero siguiendo el rastro con el texto escolar. Identifica en tu historieta, en lo que él acabó de hacer en su hoja con sus materiales, cuál es el inicio, el nudo y el desenlace del cuento.
Recuerden que aún estamos en contextualización y lo que buscamos aquí es esculcar los conocimientos previos de los estudiantes. Ellos han construido una historieta con el lápiz siguiendo lo que recuerdan desde la parte auditiva y luego le van a asignar un color para cada uno de esos 3 momentos. Por ejemplo, si escogieron amarillo para el inicio, azul para el desarrollo y rojo para el desenlace. Un ejemplo. Ellos deben sombrear cada uno de los recuadros de la historieta con estos colores conforme a los 3 momentos que tiene la estructura de un cuento. Entonces, eso es lo que le pido. Cuéntanos nuevamente con nuestra cartelera Padlet, ¿cuál es la confesión de Telvina? ¿Crees que las hadas o brujas pueden tener un buen corazón? ¿Conoces un caso similar al de Telvina? Y pues bueno, en este cuento de la audiolectura lo que encontramos es que hay una bruja que se llama Telvina, pero que tiene un buen corazón con unos niños a los que ella cuida. Los niños la pillan haciendo un escenario, digamos, de magnificencia, algo fantástico y están asombrados, pero creen que es un hada y nunca sospechan que es una bruja. Esa es la confesión que tiene Telvina. Cuando le pregunto a mis estudiantes si creen que las hadas o las brujas pueden tener un buen corazón y si conocen un caso similar al de Telvina, tal vez muchos hagan asociación a la película Maléfica, algo que tal vez los chicos ya han hecho. Han visto la Maléfica 1, Maléfica 2 de Disney y que podemos tener esas versiones no tan tradicionales de los cuentos, donde las brujas tienen buen corazón y las hadas tal vez gozan de una personalidad que no es tan buena. Entonces, luego de esto, de lo que han construido con sus materiales manipulativos, van a tomarle una fotografía y publicarla en el grupo de Facebook de nuestra clase. Ustedes pueden usar WhatsApp, pueden usar el correo electrónico o seguir usando la cartelera Padlet. El día miércoles 22 de abril, aquí les pongo una fecha específica. Voy a revisar, hablando de la cartelera Padlet, vamos a ver qué han escrito por acá. ¿Alguien de pronto? No. Ah, lo han calificado. Muy bien. Esa es una manera de trabajar la cartelera. Los estudiantes pueden tener calificación o pueden añadir comentarios sobre ella. Entonces, es una herramienta muy chévere. Bueno, vamos a la fase de mientras aprendo. ¿Listo? Entonces, esas recuerden, antes de aprender, reflexión inicial y contextualización. Las actividades de apropiación es donde más se canaliza el tema de conocimientos nuevos y donde más se desarrolla la temática. En tu libro, Lenguaje Sabia Cuarto, en la unidad 2, ingresa a la unidad digital. En el índice, busca el tema del cuento o texto o el texto físico, vea las páginas 84 a la 95. Lee el contenido que se desarrolla allí, específicamente en los apartados, aprende y analiza. Eso es lo que me interesa a mí como profesor, que él asimile, aprenda, repase, estudie con la familia específicamente esos 2 momentos, porque ya lo que es aplica, lo voy a utilizar de otra manera. Entonces acá tenemos el pantallazo de cómo poder acceder desde su libro digital, pero yo preferiría como profesor que usen el físico también. Aquí la actividad es vamos a jugar. Arriba le puse vamos a pintar, aquí vamos a jugar como una forma de diversión alrededor de los cuentos. Busca en casa todos los cuentos que tengas. Si no tienes, busca en tu memoria todos los cuentos que hayas leído en tu vida. Lee o recuerda los títulos, los lugares, los personajes, las tramas. Realiza un mini video desde cualquier dispositivo móvil de la familia con una duración máxima de 3 minutos. En él puedes mostrar los cuentos que tienes y su clasificación. Cuáles son de humor, fantasía, ciencia ficción, suspenso o aventura. También cuál te gusta, guiándote por la siguiente fecha de lectura. Lo que quiero con esta actividad de jugar es que en muchas casas se goza de una biblioteca, en otras no, pero seguramente desde muy pequeños los chicos han leído o les han leído o han escuchado, han visto cuentos, ¿sí? Por eso hago el énfasis en que haya una biblioteca o que no la haya. Pero aquí lo que buscamos es que
como en la página, en una de las páginas físicas, hay un abordaje de cómo los cuentos están clasificados en humor, otros en fantasía, otros en aventura. Buscamos que el estudiante haga reseñas, ¿sí? Y también trabaje la habilidad de hablar y de contar. Ya hemos visto leer. En esta oportunidad estamos haciendo más énfasis al hablar como una habilidad macro desde el lenguaje. Entonces, esa es la oportunidad. Le hago una ficha de cómo pueden estructurar esa reseña. Entonces, título del libro, autor, la fecha de lectura, más o menos que traten de recordar en qué momento lo leyeron, la calificación que pueden darle a ese cuento de 1 a 5. Me demoré tantos días leyéndolo, si lo recuerdan. Lo que más me gustó del libro fue, lo que menos me gustó del libro fue, el mejor personaje del libro es, o el personaje que más odié fue, y la cita favorita del libro. Esta es una estructura que yo puedo ir moviendo con mis estudiantes si quiero que la lectura sea algo diario. Es como un diario de lectura. Entonces, estoy trabajando los cuentos y quiero empezar a formar ese hábito en cuarentena de lectura, entonces puedo trabajar desde esta ficha. Recuerda que si no tienes los libros en casa, puedes realizar el video con lo que tu memoria te alcance o puedas indagar con tus familiares en internet. Públicalo en el grupo de Facebook de nuestra clase el día 23 de abril del 2020. En las actividades de transferencia seguimos durante el aprendizaje, pero que buscamos, como veíamos en las características iniciales de una guía de aprendizaje, es que todo esto que hemos aprendido, todo esto que ellos han leído desde el texto escolar, lo transfieran a situaciones reales. Aquí les pido, he cargado en recursos interactivos de la unidad el cuento Mi héroe eres tú y leerlo. ¿Cómo se carga, Joana? Vamos a recordar un poquito. Entonces vamos a ir a mi usuario de profesor. Aquí en mis recursos interactivos yo he cargado Mi cuento eres tú. Recuerden que en añadir personal yo puedo cargar audios, documentos, videos, enlaces, imágenes y actividades. Entonces, si le doy documento, es el cuento que vamos a leer se llama Mi héroe eres tú, y es un cuento que se ha trabajado en muchos países en torno al coronavirus y esta es entonces la forma de cargarlo. Supongamos que voy a buscarlo desde acá, desde mi computador. Lo tengo acá y lo que hago es entonces guardarlo. Desde luego le doy un título, documento, video, sopa de letras. Es importante que ese título empiece con el tipo de recursos que estoy usando, porque a veces lo dejo solamente con el título, pero pues no se sabe qué se está abriendo. Entonces en este caso voy a ponerle documento, cuento de coronavirus. Porque esta es otra forma de cargarlo. Puedo hacerlo visible o no. Entonces, yo ya tengo todo disponible acá. Algunos, tengo aquí un cuento de Capitán Calzoncillos como posible alternativa desde lo visual y pensando en la diversidad de cuentos desde lo humorístico. Entonces, acá tienen mi cuento, Mi héroe eres tú. Voy a ir al usuario de mi estudiante para cómo él debería localizarlo. Le pide que vaya al índice de unidades. Estoy en el usuario de Mariana. Unidad número 2, recursos interactivos y el cuento Mi héroe eres tú. Cuando ella le da clic, entonces le aparece el documento en PDF y como lo mencioné, es un cuento en torno a cómo los niños pueden luchar contra el COVID-19. Es un cuento de fantasía. Nos cuenta que esta realización es a partir de todo ese apoyo en salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia de la OMS y está distribuido a todas las naciones y con fecha de publicación, digamos, de traducción a muchos países.
Aquí entonces tenemos las traducciones y empieza el cuento. El cuento es de una niña que se llama Sara y ella, muy preocupada, su mamá es científica, le pregunta qué es el COVID y cómo pueden entonces ayudar a que los niños o las poblaciones a nivel mundial pues no se contagien. Entonces empieza el desarrollo de la historia. Es una historia muy linda, muy enternecedora y estremecedora para los chicos. Entonces, volvamos a la guía. Luego de que él ha abierto el libro, de que lo ha leído, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a divertirnos. ¿Y cómo pensé en una diversión? Entonces, como profesor, creé una sopa de letras en EducaPlay. Entonces vuelvo al usuario del profesor. Recuerden que desde estos iconos de la parte superior puedo ir a generador de actividades. Aquí ya tengo mi héroe eres tú. Ustedes pueden crear sopas de letras, dictados, crucigramas, entre otras actividades. Cuando yo le doy crear actividad, hay 16 posibilidades. Siempre es importante aquí desde la presentación tengo qué es lo que quiero trabajar en esa sopa de letras. Entonces, quiero trabajar sopa de letras. Ya tengo un título y además una descripción. La siguiente sopa de letras tiene como propósito que los estudiantes de grado cuarto puedan identificar el tema, los personajes, los lugares del cuento Mi héroe eres tú sobre el coronavirus. Aquí lo que quiero es que ellos transfieran lo que han aprendido en el texto escolar, cuáles son los personajes principales, cuáles son secundarios, cómo ubicar el tema, los lugares en esa sopa de letras. Entonces, aquí es muy sencillo, profes, identifico sopa de letras, acá tengo el título, Mi héroe eres tú. Aquí solamente estamos recordando cómo poder trabajar una actividad de EducaPlay. Voy a aquí un momentito atrás. Perdón. Acá. Vamos a correr un poco y tengo aquí la descripción que ya tengo lista. Siempre nos va a pedir un título y una descripción, de lo contrario no nos va a dejar proseguir en la creación de la actividad. Lo que sigue es que debo editar cómo quiero que aparezcan las pistas de esas palabras que el estudiante debe buscar en las direcciones que quiero trabajar. Le doy enviar y además el tiempo, por supuesto, si quiero un límite de tiempo o no. A los chicos les gustan mucho los retos con tiempo, entonces la mía, la que ubiqué, sí lo hice así. Y aquí añado las palabras que ya identifiqué son claves dentro del cuento Mi héroe eres tú, ¿cierto? Donde identifico personajes, lugares y tiempo. Entonces, aquí el estudiante, voy a ir al usuario del estudiante, dice que vaya a la sopa de letras. Entonces, vamos a entrar como si fuera tal cual. Vamos a ver un momentito. Me dicen que... Micate, ¿me confirmas? ¿Está viendo la pantalla? No, yo en estos momentos vemos únicamente la guía de aprendizaje. Ahí te puedes dar clic en compartir pantalla completa. Voy. Está tu parte izquierda. Bueno, ahí ya le di compartir. Listo. ¿Acá? Ajá. Listo. Ya estamos bien. Muy bien. Entonces, vuelvo, qué pena. Perdón. Listo. La sopa de letras comienza así. Entonces, acá se ha trabajado los personajes del cuento, la temática que es el COVID-19, entonces aquí es simplemente buscar estas palabras y le he dado al estudiante un tiempo de 4 minutos
para que identifique estas palabras. ¿Sí? Es una forma de aterrizar lo que estamos aprendiendo, de transferir lo que ya vimos sobre el texto escolar y la plataforma. Bien, este es la visualización de mi estudiante. Entonces acá están los recursos que trabajamos en reflexión inicial, el recurso que trabajamos en la apropiación durante el texto, lo mismo que la sopa de letras. Ya vamos a mirar cómo se sigue transfiriendo esta información. Voy a pasar entonces a la guía. Volviendo nuevamente por acá. Listo. ¿Acá me ven? Seguimos con la guía. Nica, ¿me confirmas? Listo. Muy bien, entonces la forma de divertirnos es a través de la sopa de letras. Ahora vamos a dirigirnos a los recursos interactivos de la unidad, dando clic en lectura eficaz y trabaja las 3 actividades primarias correspondientes: atención, velocidad y memoria. Entonces volvemos. Estamos aquí en el usuario de mi estudiante. Lectura eficaz ya se lo he cargado. Es un documento que he cargado bajándolo desde el espacio de programas que tenemos como usuario del docente. Entonces, cuando la chica hace clic en lectura eficaz, va a encontrar este documento que no es visible por defecto para los chicos y que sí está dentro de los programas que tiene todos esos documentos descargables, compartibles, imprimibles para efectos del profesor. ¿Qué busco con este programa de lectura eficaz? A partir de los cuentos, cae muy bien porque trae trozos de cuentos y es una forma de entrenar a los estudiantes en agilidad a la hora de leer. Encontramos que hay 5, digamos, semitalleres. Uno es de atención. Aquí, pues, buscamos es que él lea el texto en este primero y dice que tiene 1 minuto para rodear las palabras con la letra H. La idea es que él con su cronómetro vaya y cuente cuánto tiempo tarda en leer este fragmento de la historia de Manuel Fernando Álvarez, Pequeña Historia de España. Y si tarda más tiempo, pues ahí vamos notando que pues los chicos les falta un poco más la agilidad lectora. Vuelve a leer el texto con atención y copia los 9 sustantivos que se repiten exactamente sin ningún cambio de género o número. También le sugiere qué sustantivos propios aparecen en el texto. Encuentra en el texto 2 palabras agudas con tilde y 2 palabras agudas sin tilde. Es una manera de centrar la atención, por eso ese es el primer momento, ¿cierto? Pero lo divertido aquí es que cuenta con tiempo, ¿verdad? El segundo taller es velocidad y aquí tenemos un cuento en silencio. La idea es que los estudiantes lean este resumen en silencio y sin mover los labios. Aquí estamos atacando un defecto o un mal hábito de lectura, que es el leer siempre con la voz en alto, ¿sí? Y esto en algunas oportunidades pues retrasa la velocidad lectora. Entonces aquí le pide a él que lo haga en silencio y sin mover los labios. Luego le dice que en la parte inferior de cada línea, léenlo, está suprimido, léalo en silencio sin mover los labios, hazlo 2 veces lo más rápido que puedas, nuevamente con el cronómetro. Y el tercer semitaller de lectura eficaz es sobre memoria y cae muy como anillo al dedo porque fíjense lo que sugiere. Lee el texto y memoriza los fragmentos en negrita. Entonces, ¿cómo ser más creativos? Estamos hablando del cuento, estamos hablando como una oportunidad en cuarentena de ser más creativos e imaginativos. Les da entonces un decálogo, llamémoslo así, pero ellos deben memorizar los fragmentos que están en negrilla.
Cambia tu rutina. Cuando te despiertes, imagina que eres un astronauta o un extraterrestre o un detective. Juega con tus amigos a contar historias al revés. Ríanse de ustedes. Hablen usando solo una vocal. Escenifiquen lo que dicen. Planifica tus tareas con alegría. Si cumples con tus obligaciones contento, las harás mejor y más rápido y así te quedará más tiempo para otras cosas. Imagina que tienes un superpoder. Inventa por qué, cuándo y para qué lo usarías. Esto, fíjense que este semitaller, un subtaller de memoria cae muy bien con lo que acabamos de trabajar con el cuento Mi héroe eres tú. Porque allí en este cuento, en esta trama, se habla de un superpoder que los niños tienen para cuidar, velar y combatir el COVID. Y estamos hablando de un escenario de cuarentena. Viaja leyendo. Leer te enseñará a disfrutar de personas, lugares y tiempos fantásticos. Dibuja o haz un collage, que es lo que trabajamos como reflexión inicial. Siéntate una estrella. Ya vamos a ver de qué manera los estudiantes van a sentirse como si fueran una estrella, creando cuentos. Cambia de época, viaja con la imaginación al pasado y al futuro. Inventa que eres un animal, por ejemplo, un dinosaurio, una mariposa, de qué color serías o qué harías. En esta actividad, aparte de generar, fíjense que le pide a él que recuerde todo lo que está en negrilla. Tapa la actividad y escribe los textos que memorizaste debajo del dibujo que lo ilustra. Recordemos que uno era que se levantara creyéndose en otro personaje, en un extraterrestre. Entonces aquí tenemos contar y reírse con los compañeros sobre cosas al revés o hablar solamente con vocales, entre otros. Pero esta es una manera de trabajar la lectura eficaz y por eso la ha traído en cuenta. Me pide que solamente trabaje esas 3 primeras actividades y que lo haga de manera divertida. No como taller, no le estoy pidiendo a ellos que lo desarrollen, que lo descarguen, que lo impriman, no. Simplemente que lo desarrollen con cronómetro, que lo tomen en cuenta como una manera de diversión. Porque si lo trabajo a modo de taller, pues seguramente no va a tener el efecto que yo quiero trabajar con mis estudiantes. Volvemos entonces a la guía. Y está por acá. Listo. ¿Me confirmas, Micate, si se ve la guía? Aún no. ¿No? Bueno. Permíteme. Listo. ¿Acá? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, ya trabajamos la lectura eficaz. Vamos entonces al después de aprender. Ya hemos trabajado los 2 momentos, es la hora de llegar a la finalización de esta temática, cumpliendo los estándares de aprendizaje. Vemos que vamos a trabajar por medio de un producto y una evidencia para corroborar qué tanto han aprendido los chicos. Aquí les pido que ingresen al plan lector y giren la ruleta Crea tu historia. Y con los datos que esto les arroje, van a crear un cuento para tiempos de cuarentena. No va a ser una historia, vamos a ver que esto sugiere 2 personajes, una acción, un tiempo, pero lo que quiero es que ellos lo apliquen a tiempo de cuarentena. No sé si los profes han logrado ver por redes sociales, algunos niños han hecho una adaptación de Rin Rin Renacuajo. Es una historia muy conocida que trabajamos en primaria y los chicos lo han adaptado para temas de cuarentena. Un niño sale narrando cómo Rin Rin Renacuajo salió sin tapabocas, salió a hacer fiesta en la cuarentena y tuvo unas consecuencias. Esto es lo que queremos desarrollar con nuestros estudiantes de grado 4 y es la historia, pero aterrizado a estos tiempos que estamos viviendo. Consolida tu historia en un documento Word y practica el diseño del documento en la opción Diseño, Color de página y Bordes de página. Esta actividad cuenta como tarea para entregar hasta el domingo 26 de abril en la plataforma Sabia Lenguaje Cuarto. Aquí me equivoqué, vamos a hacer la corrección de una vez. Siguiendo la siguiente ruta.
En la unidad didáctica ingresa ritmos de aprendizaje, propuestas individuales y tarea. La idea es que no quede allí en un documento, la idea es que los chicos vayan mucho más allá y puedan llevar este texto a la vida de personajes animados utilizando la herramienta Pixton. Esta es una herramienta libre, sí tiene, digamos, un tiempo de manejo gratuito, pero pueden trabajar la caricatura, el cómic, la historieta, donde ellos le van a dar sentido a los personajes, van a crear un avatar, van a ponerle emociones en su rostro, la forma en cómo se mueven con su cuerpo, y una vez ya tengan listo el Pixton, van a publicarlo en el grupo de Facebook, en la clase, pero además la cosa no queda ahí. Lo que quiero es que, como hablamos de la guía de aprendizaje, sea un escenario de autoevaluación, de generación de valores, pues una vez ya publiquen, entonces vamos a recordar. El producto es que ellos creen una historia a partir de la ruleta. Tal vez muchos de ustedes ya han utilizado la ruleta de muchas formas. Nuevamente vamos a utilizarla. Si usted ya no quiere trabajar la ruleta, pues hay muchas maneras de generar escritura creativa en casa. Otra opción puede ser, por ejemplo, tengo un tablero de ajedrez, puedo utilizar papeles pequeñitos y sobre el tablero de ajedrez, cada integrante de la familia puede ubicar en los espacios blancos o en los espacios negros pistas de muñecos que les gustaba cuando eran chiquitos, las palabras favoritas, 3 palabras favoritas de toda su vida, 3 sentimientos que constantemente, bueno, las situaciones que usted quiera poner. Luego, sobre ese tablero de ajedrez, podemos trabajar diagonales, rectas, y sobre eso empezar a crear cuentos. La idea es que los chicos piensen en esos espacios, en estos momentos que estamos viviendo y tal vez busquen historias asombrosas, que den ánimo, que busquen prevenir, cuidar las emociones de la familia e integrarnos. ¿Qué busco entonces luego? Que al publicarlo, que cuando ya han creado una historia por Pixton, lo han llevado del texto a la animación, lo publiquen y sobre la publicación revisen y observen las publicaciones de sus compañeros. En este espacio que les voy a contar a continuación, buscamos es eso, que los chicos se autorregulen en sus emociones en cuanto a lo que otros compañeros evalúan. Aquí estoy trabajando la heteroevaluación a través del Facebook. Entonces, ellos van a mirar las publicaciones de los demás y con todas las reacciones que hay en Facebook van a evaluarse. Van a dar like al compañero que mejor desarrolló el cuento. Van a darle corazón al cuento que más le pareció creativo. Van a darle asombro al cuento que más le impactó. Van a darle enojo al cuento que requiere mejor desarrollo o que requiere ser perfeccionado. Y van a darle tristeza al cuento que más los estremeció. La idea es que aprendamos a regular observaciones que los demás compañeros pueden hacer de mí. Fíjense que lo hacemos a través de estas caritas, estas reacciones de Facebook para que no sea como tan impactante y pueda buscar en ellos una mejor forma de recoger esas evaluaciones. Como actividades de evaluación, pues la idea es que busquemos una rúbrica sencilla que podemos trabajar por desempeño, por puntos, donde el desempeño por mejorar puede asignar 1 o 2 puntos, el desempeño satisfactorio de 3 a 4 puntos y el desempeño excelente 5 puntos. Esto es algo que vamos a construir conforme a las evidencias que he pedido o los productos que facilité a mis estudiantes. La primera, por ejemplo, fue una participación en el Padlet donde ellos van a contar sobre hadas y brujas. Entonces veo que algunos chicos que participaron en el Padlet no lo realizaron o realizaron sin tener en cuenta lo que les pedí, que contaran cuál fue la confesión del personaje y que lo relacionaran con otras historias. Si yo encuentro que en esas participaciones, después de leerlas en el muro,
o no lo realizan o lo realizan sin tener en cuenta el detalle de las actividades, pues puedo asignarle a ese estudiante de 1 a 2 puntos, ¿sí? Encuentro que hay otros estudiantes que sí participaron, pero lo realizan de una manera muy mínima, lo hacen solamente por cumplir, entonces no facilitan, digamos, de manera creativa esa participación con gusto, entonces veo que la redacción tampoco no es muy buena, conforme a lo que hemos visto en ortografía y gramática, entonces a esos chicos les puedo asignar un desempeño de 3 a 4 puntos. Y en cambio, sí puedo ver estudiantes que participan, que lo hacen con agrado, que usan un vocabulario y unas expresiones genuinas, completas, complementarias, que aportan a lo que sus compañeros han dicho, entonces el desempeño será excelente. Y así lo puedo construir con cada una de las actividades que hemos visto en la guía anterior. Entonces, de esta manera finalizamos este espacio. Diseña tu clase, sabe el lenguaje primaria. Esperamos les sea de valioso.